Familia, ¿cómo estamos? Todos los guapitos y guapitas, gracias a todos los nuevos suscriptores. Besos guapos a todos los que veis nuestros vídeos, hombre ya. Mi nombre, Berto. No me llamo Berto, pero tengo un nombre con dos nombres y dos apellidos que nadie me llama por esos nombres. Entonces mi nombre es Juan Norberto. Entonces, desde siempre me han llamado Berto. La parte de Nor la han quitado. ¿Y Norberto por qué? Porque nací el día de San Norberto, el 6 de junio. Que digo yo que mis padres y mi madre, si hubiesen nacido el día de Santa Margarita, pues me hubiesen puesto Juan Margarita. ¿Que tú crees que no? Hay un boxeador mexicano que se llamaba Margarito. Sí, es que nuestros padres son capaces de todo. Ojo, son muy peligrosos. Vamos a hablar de la veneración. Es lícito que los católicos veneremos las reliquias. Y vamos a ver la historia de la iglesia primitiva. Y vamos a dar un repasito histórico, como hacemos siempre. Es tan grande todo que tengo que comprimirlo en un vídeo que dure 10-15 minutos. Porque entonces esto apaga y vámonos. Estamos 2000 años aquí en un vídeo. Hablemos de qué es la dulia, qué es la hiperdulia, qué es la latría. ¿Por qué los católicos veneramos las reliquias de nuestros santos? Comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablemos de venerar, honrar o dar culto de dulia, ajustándose a la terminología teológica precisa que distingue el culto a Dios, la latría. Latría solo es para Dios. Adoración. Latría significa adoración. Entonces, la adoración solo es exclusivamente para Dios y la Santísima Trinidad. Comenzamos. Un repasito histórico. El malentendido histórico. Existía una narrativa común que sugiere, de los protestantes, de los herejes, que sugiere que la veneración de las reliquias fue una invención, ya casi de la Edad Media para allá. Sin embargo, al abrir los archivos de la historia y las cartas de los mártires, descubrimos que para los primeros cristianos el cuerpo era el templo del Espíritu Santo, destinado a la resurrección. Por ello, los restos de los santos no eran objeto de olvido, sino de profunda veneración. Acuérdate, la palabra venerar es para los santos. Latría, adoración para Dios. No es difícil, ¿verdad? Latría, solo para Dios. Es decir, adoración solo para Dios. Veneración para los santos. Comencemos con los fundamentos bíblicos, que sí son bíblicos, que no me vayas a decir, no hay datos históricos ni bíblicos, sí los hay. Y empezamos a dar los datos aquí, que somos una ametralladora. La idea de que Dios utiliza objetos físicos para canalizar la gracia es profundamente bíblica. Hablemos del Antiguo Testamento y la vida que brota de la muerte. Segunda carta de los Reyes, capítulo 13, versículo 21. Vemos como el cadáver de un hombre revive al tocar los huesos del profeta Eliseo. El poder divino permanece vinculado a los restos del siervo de Dios. Repito y lo digo despacito. En un cementerio habían los huesos de un hombre, de un cadáver, pero revivió porque tocaron los huesos del profeta Eliseo. Pero no solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo. Hay contactos y sanación. En los evangelios, la mujer hemorroica, ¿te acuerdas que había una señora que tenía sangrado uterino de más de 12 años? Sana al tocar el manto de Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Versículos del 11 al 12.
se narra que pañuelos o delantales que habían tocado el cuerpo de San Pablo llevaban la sanación a los enfermos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 15, la sombra de Pedro era buscada por su capacidad de transmitir la gracia sanadora. ¿Os acordáis que sacaban a los enfermos para que la sombra de Pedro los tocara? Los primeros cristianos dedujeron que si un pañuelo podía ser causante de milagros, los restos corporales de quienes fueron templos vivos del Espíritu Santo merecían ser honrados de manera especial. Y ahora vámonos a los padres de la iglesia y el culto a los mártires. Cuando digo culto, no es adoración. En el siglo II, el testimonio de los padres apostólicos es definitivo al respecto, al trato que se debe dar a los restos de los mártires. Hablemos de San Policarpo de Esmirna, uno de mis favoritos. Discípulo del apóstol Juan. Caminó, durmió, escuchó al apóstol Juan por años. Tras el martirio del discípulo de San Juan, martirio de San Policarpo de Esmirna, es el mártir de la Iglesia Católica. Los fieles de Esmirna describieron así la recogida de sus restos. Estamos hablando de los que seguían a Policarpo, obispo de Esmirna. Dice así, cito: recogimos sus huesos, más valiosos que las piedras preciosas y más fino que el oro puro. Allí el Señor nos permitirá reunirnos para celebrar el aniversario de su martirio. Cierro la cita. Texto que establece una distinción clara. A Cristo se le reconoce como hijo de Dios, pero a los mártires se les honra y ama como discípulos e imitadores del Señor. La Sagrada Tradición y los padres de la Iglesia. Los grandes doctores de la Iglesia defendían estas prácticas frente a las primeras críticas. San Jerónimo de Estridón, el que escribió la Vulgata Latina, dijo así. Fue tajante San Jerónimo de Estridón, fue tajante al explicarle a los cristianos no confundir los términos. Adoración, veneración. Cito a San Jerónimo: no nos inclinamos ante la criatura en lugar de al Creador, sino que veneramos las reliquias de los mártires para rendirle culto. No culto de adoración, culto de veneración, de honra. Darle honra es venerar. Escuchamos, no nos inclinamos ante la criatura. No nos inclinamos ante la criatura en lugar del Creador, sino que honramos, es decir, veneramos las reliquias de los mártires para rendir culto. Atento, porque hay muchos protestantes que oyen la palabra culto y automático, eso automático cree que es adoración. No, el culto es rendirle honra a los mártires o a quienes fueron mártires. Hablemos de San Juan Crisóstomo, el boca de oro, piquito de oro. Tumbas como bendición. El obispo de Constantinopla, San Juan Crisóstomo, instaba a los fieles a visitar las tumbas de los santos, afirmando que sus restos están llenos de las bendiciones espirituales. San Agustín de Hipona, testigo de milagros. En su libro La ciudad de Dios, San Agustín relata numerosas curaciones ocurridas en su diócesis al contacto con las reliquias de San Esteban, validando la veneración, la honra popular con hechos milagrosos. Recordemos también
cuando nuestro Señor Jesucristo llevaba la cruz. Vino una mujer, ¿te acuerdas? Y le trajo un esto para que se limpiara la sangre. A día de hoy todavía sigue estando en la Iglesia Católica. Y ese trapito ha curado a no se sabe ni la cantidad de gente. Ni se sabe, porque ¿quién lleva el recuento de eso? Hablemos ahora de la arqueología y la liturgia en las catacumbas de Roma. La arqueología confirma que la liturgia primitiva de la honra, la veneración a las reliquias estaba ligada a los restos de los santos. En primer lugar, el altar era sobre la tumba. No sé si habéis visto a las catacumbas, buscad catacumbas en Roma y veis que los altares siempre están sobre las tumbas. Porque las tumbas no están enterradas dentro de la pared. No, están puestas en un sarcófago de piedra. Y sobre ese sarcófago, pues ahí se hacía la misa. Es decir, desde el siglo III se celebra la Eucaristía sobre las tumbas de los mártires, inspirándose en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, donde las almas de los que murieron por la palabra de nuestro Señor, es decir, los mártires, estaban debajo del altar. ¿Dónde están los restos de Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo? Bajo el altar del Vaticano. Siglo III se celebra la Eucaristía sobre las tumbas de los mártires, inspirándose en Apocalipsis 6:9, donde las almas de los que murieron por la palabra de Dios están bajo el altar. Esta práctica es el origen de colocar reliquias en los altares actuales. A día de hoy, todos los altares de todas las iglesias tienen reliquias. Tienen reliquias. Por muy humilde que sea, tienen reliquias. Se sigue haciendo lo mismo que en el siglo III, que en el siglo II. Hablemos de la teología del cuerpo y la encarnación. La veneración, es decir, la honra de reliquia, es una consecuencia de la fe en la encarnación. La dignidad del cuerpo, las reliquias son semillas de resurrección. La comunión de los santos, la muerte no rompe la unión con el cuerpo de Cristo. Es decir, los restos son un punto de contacto sacramental. Vamos a concluir. Desde los huesos de Eliseo hasta los altares de hoy, las iglesias han mantenido una misma fe. El honrar una reliquia, el cristiano que no se detiene en la materia, sino que celebra la victoria de la vida divina, como dijo San Atanasio, la gracia del Espíritu Santo permanece en los cuerpos de los santos aún después de sus partidas. Yo tengo reliquias en mi casa. Tengo la reliquia del santo hermano Pedro. Yo se la di es una postalita, evidente pequeña, en la iglesia de donde él nació. Justo la casa está sobre donde él nació. Hay reliquias bastante gruesas, son trozos de hueso, etcétera, etcétera. Y claro, tienen poder, porque es santo. Ahí está el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no está y se fue. No, se murió, se fue. Entonces el Espíritu Santo, estamos hablando de locura, entonces, ok, no. La veneración de reliquias, hemos visto que a día de hoy en todas las iglesias, fíjate, por ejemplo, el altar de mi parroquia es de madera. Digamos que la iglesia cierra, ¿qué hay que hacer con el altar? Hay que romperlo. No se puede tirar a la basura. Está consagrado a Dios. Acordaros que la palabrita consagrar significa separado. En ese pequeño altar o gran altar no puede llegar un obispo y decir: prepárame aquí una tortilla y déjamela aquí en el altar. Los manteles que cubren el altar están consagrados al altar. Ese mantel no lo puedes tomar y llevarlo para otro lado. No se puede.
Lo que está consagrado está separado del mundo ya. Entonces, tú miras las iglesias y no tienen altares porque las rompen. Quitan las reliquias, evidentemente se las entregan a los obispos las llevan a las nuevas diócesis que se abran, etcétera, etcétera. Pues nada, hemos hecho un repaso histórico, jurídico de las reliquias. Hemos visto que hay reliquias de Jesús. Tenemos en la Iglesia Católica la cruz de Cristo, trozos de la cruz de Cristo. Tenemos la corona de espinas. Tenemos los clavos. Tenemos la sábana con que fue cubierto. Por eso también en la Iglesia Católica hay reliquias de primera categoría y reliquias de segunda categoría. Es decir, reliquias de primera categoría fue la ropa que se puso él. Por ejemplo, yo este rosario nada más me lo quito para bañarme. Entonces, esto es claro, si yo fuera santo, está muy claro, ¿no? Esto sería reliquia de primera categoría. Una reliquia de segunda categoría sería tomar un pañuelo limpio y pasarlo por el rosario después de que la persona sea santa. Muchas personas toman el pañuelo y la pasan por los huesos de un santo. Entonces son reliquias de segunda categoría. O sea que no es cuento de los católicos, es la verdad. Es la verdad. Se sigue la veneración de las reliquias. Es tradición apostólica de los primeros cristianos. Así que nada, familia, estamos hablando de personas que estuvieron con el apóstol Juan directamente a ella. ¿Quién le enseñó a los alumnos de Policarpo que tenían que recoger sus huesos? El apóstol. Es evidente, es una cadena de transmisión. Por eso es la sagrada tradición. La sagrada tradición es la tradición apostólica. Y nada, familia, aquí los dejo, espero que les haya gustado. Tenemos hechos bíblicos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y es como siempre, el que tenga oídos que oiga, y el que tenga ojos que vea. Y el que quiera creer que cree, y el que no, pues ahí están estos son datos históricos. Esto no me lo estoy inventando yo. Estos son datos históricos. Tú lo puedes consultar con tu inteligencia artificial, claro, si tú tienes la inteligencia artificial que se ha leído todos los libros que están en internet, se ha visto todos los vídeos que están en internet, pues tiene más datos, evidentemente. Los médicos ya se dedican a hacerle preguntas a la inteligencia artificial, por ejemplo, oye, ¿hay algún nuevo dato sobre estudios sobre esta cosa? Lo tienen todos los datos la inteligencia artificial. Entonces nada, familia, simplemente buscar información. Está en internet, es gratis para todo el mundo. Sí, la veneración de reliquias es bíblica. Así de fácil. Así de fácil. Tenemos Antiguo Testamento. Repito porque hay mucha gente que solamente es Biblia. Segunda carta de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 11 al 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 15. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Beso grande a todos los nuevos suscriptores, a todos vosotros, mis guapitos y mis guapitas, y que Dios me los cuide y me los bendiga a todos. ¡Viva Cristo Rey! Y viva la Santísima Virgen María. ¡Y cómo no! ¡Viva la Santísima Iglesia Católica! ¡Hombre, ya!